Deténgase un segundo y escuche esto bien, porque lo que le voy a contar le va a helar la sangre. El hombre que le sacaba miles de dólares cada mes a un empresario salvadoreño. No andaba tatuado, no andaba con el rostro cubierto, no andaba escondido en ningún cantón controlado por pandillas. El que apretaba el gatillo de esta extorsión había jurado protegernos. Traía uniforme, traía placa, así como lo oye, un excabo de la Policía Nacional Civil, un exagente de la misma corporación y una mujer civil, los tres metidos en el mismo negocio sucio, cobrándole a un mismo hombre mes tras mes, como quien le va sacando la vida a alguien poquito a poquito, gota a gota, hasta dejarlo seco. Y aquí le suelto el primer dato que le debería quitar el sueño esta noche. De los tres, uno terminó cargando 8 años más de condena que sus propios cómplices, 8 años más por algo que él traía encima, y los otros dos no. Todavía no le voy a decir qué es, eso me lo guardo, porque cuando se lo diga, le va a caer el 20 completo, y quiero que sienta el peso exacto de lo que este hombre hizo. Si usted quiere enterarse de las capturas más fuertes, los operativos más impactantes y los casos más escalofriantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbase ahora mismo a este canal y active la campanita, porque esta historia es de las que más rabia nos ha dado contar. Vamos por partes, porque esta historia hay que contarla completa, sin saltarnos nada, porque cada pedazo que le voy a dar es una pieza de un rompecabezas que termina en algo que usted, se lo aseguro, no se va a esperar. Mediados de octubre de 2022. Un empresario salvadoreño acaba de cerrar el negocio más grande de su vida entera, más de $700,000. Póngase usted por un segundo en esos zapatos. El papel firmado, el apretón de manos, la llamada a la casa para dar la buena noticia. Ese hombre, seguramente, ese día le dio gracias a Dios de rodillas. Uno trabaja 20, 30 años de su vida para tener una tarde así. Le duró poquito, muy poquito. A los pocos días empezaron las llamadas, y del otro lado de la línea no había un pandillero de esquina pidiendo renta. Había gente vinculada directamente a la delegación policial de Santa Tecla. Le pusieron precio a su tranquilidad, entre $2,000 y $5,000 cada mes. Y si no pagaba, la amenaza que en aquel El Salvador de 2022 le helaba la sangre a cualquier ciudadano: te capturamos bajo el régimen de excepción. Pero eso es apenas lo que trascendió en algunos medios. Los documentos de la Fiscalía General de la República que revisamos para hacer este video dicen algo mucho más grave, algo que le cambia el rostro entero a este caso. Ahí no se hablaba solamente de mandarlo preso, ahí se hablaba de matarlo. La Fiscalía lo escribe con estas palabras exactas: se lucraron bajo amenazas a muerte. Y ahí ya no estamos hablando de un simple cobro ilegal. Estamos hablando de un hombre que durante meses se despertaba cada mañana pensando que ese día, quizás, era el último. Y le aviso algo desde ya: esta historia tiene un final que no le van a contar en ningún titular de noticiero, y yo quiero que usted esté aquí cuando llegue ese momento. Hágame un favor, suscríbase a este canal y active la campana para que esta historia le llegue a más gente que también necesita saberla. Imagínese la escena dentro de esa casa. El teléfono suena y a nadie se le ocurre contestar de una sola vez. Los hijos preguntando por qué el papá anda tan serio. Y él, sacando $5,000 de un negocio que le costó la vida entera levantar, para entregárselos a los mismos que se supone debían cuidarlo, mes tras mes, sin poder ir a poner ni una sola denuncia. Porque dígame usted, ¿a quién le denuncia uno a la policía? A la policía misma. Ahí está el nudo asfixiante de todo este caso. Y ahí nace la primera gran pregunta de esta historia. ¿De verdad qué les daba a estos tres tanto poder como para que un hombre con $700,000 en el bolsillo les pagara calladito, casi un año entero, sin decir ni pío? Para entenderlo hay que devolverse a lo que era este país en ese momento exacto. Marzo de 2022, el gobierno del presidente Bukele decreta el régimen de excepción y El Salvador cambia de la noche a la mañana. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada salen a las calles a hacer algo que ningún gobierno anterior se había atrevido a hacer: entrar a los territorios donde antes mandaba la clica y sacar a los criminales uno por uno, casa por casa. Y funcionó. Vaya que funcionó. Los que tenemos años viviendo en este país sabemos exactamente cómo era antes. Usted salía de su casa y no sabía si iba a volver.
La renta se pagaba porque no había de otra. Uno veía algo raro y se quedaba callado, porque hablar era firmar su propia sentencia de muerte. Hoy la señora de la pupusería abre su negocio a las 5 de la mañana sin mirar sobre el hombro, y los cipotes juegan en la calle hasta que oscurece sin que nadie los ande cuidando con miedo. Eso no me lo contó nadie. Eso lo vio el país entero con sus propios ojos. Pero toda medicina fuerte tiene un efecto secundario que nadie quiere ver, y ese efecto es justo el que abrió la puerta a esta historia. Cuando un país entero le tiene pavor a una captura, la simple amenaza de una captura se convierte en una mina de oro para el que sepa explotarla. Y eso fue exactamente lo que vendieron estos tres. No vendían protección. Vendían el miedo que ya estaba flotando gratis en el aire. Solo tuvieron que ponerle precio de etiqueta. Y por eso, a mí particularmente, este caso me revuelve el estómago más que un homicidio común y corriente, porque agarraron la herramienta que este país usó para salvarse y la voltearon como un puñal contra un ciudadano honrado que no le debía nada a nadie. Ahora, la pregunta que usted se está haciendo ahorita mismo, yo casi que la puedo escuchar desde aquí. ¿Y ese señor por qué no denunció antes? Póngase a pensar bien en su posición. Le está llamando gente vinculada a la delegación policial de su propio municipio. Gente que sabe perfectamente dónde vive. Gente que, si él levanta el teléfono para denunciar, se entera antes que el mismísimo fiscal. Y encima le están hablando de muerte, sin rodeos. En esa situación, quedarse callado no es cobardía. Quedarse callado es pura aritmética de supervivencia. 9 meses. 9 meses completos, de octubre a julio, entregando pisto para que no lo mataran. Solo Dios sabe cuántas noches ese hombre se quedó viendo el techo de su cuarto, haciendo cuentas de cuánto le quedaba antes de que se le acabara el negocio y le empezaran a pedir hasta la casa. Y en julio de 2023, ese hombre hizo la cosa más valiente de toda esta historia. Dejó de pagar y fue y denunció. Denunció a policías, en pleno régimen de excepción. Fíjese usted el tamaño de esa decisión. Dígame si eso no es tener los pantalones bien puestos. Y aquí está, en una sola frase, El Salvador nuevo frente al Salvador viejo. Hace 15 años esa denuncia se hubiera perdido en el fondo de una gaveta, y a ese señor lo hubieran encontrado tirado en una cuneta. En el 2023, esa denuncia caminó de verdad. Y ahora viene un dato que tiene que quedarse grabado en su cabeza, porque más adelante lo vamos a necesitar. ¿Cuánto se llevaron en total estos tres durante todos esos meses de extorsión? Aquí tenemos dos números, y hay que decirlos con cuidado, porque los dos son ciertos, pero miden cosas completamente distintas. La fiscalía, cuando pidió las órdenes de captura, calculó que se lucraron con $21,500. $21,500 sacados a la fuerza, con amenaza de muerte, del bolsillo de un hombre que no le debía nada a nadie. El segundo número se lo doy más adelante, porque ese segundo número es la clave que abre este caso entero. $21,500. Dicho así de rápido, suena a poco al lado de los 700,000 del negocio, pero es que aquí lo que le robaron no fue solamente el dinero, le robaron el sueño, le robaron la tarde entera de aquel apretón de manos, le robaron la idea de que en su propio país, si todavía no lo amenazan a uno, hay a quien acudir. Si este caso le está abriendo los ojos, dele like a este video y suscríbase al canal. Active la campana, porque lo que viene ahora le va a dar la vuelta completa a todo lo que le acabo de contar. Porque de los tres condenados, uno de ellos ni siquiera era policía activo cuando empezó a cobrar. Y no me refiero al exagente ni a la mujer civil, me refiero al excabo, Raúl Alonso Pérez Cruz. Los documentos de la fiscalía lo dicen sin rodeos ni medias tintas. Pérez Cruz había renunciado a la corporación policial en el año 2021. La extorsión empezó en octubre de 2022. Saque usted mismo la cuenta. Este hombre llevaba más de un año fuera de la institución cuando empezó a amenazar con una captura que él, sencillamente, ya no podía ordenar ni aunque quisiera. Deténgase un segundo a masticar lo que eso realmente significa. Este tipo andaba vendiendo un poder que ya no tenía en sus manos. Era pura casaca. Era puro humo. Con haber llevado uniforme algún día, le bastó para que un empresario le pusiera miles de dólares en la mano, mes tras mes, durante casi un año completo. Ese es el tamaño exacto del miedo con el que estaban jugando estos tres. Ni siquiera necesitaban la placa real.
Les bastaba con el recuerdo de la placa. Y ahí es donde uno entiende por qué el nombre de la mujer aparece exactamente en la misma lista que los otros dos. Yesenia Elizabeth Meléndez nunca fue policía, jamás lo fue, y aún así le cayeron 16 años de cárcel. Los documentos que revisamos dicen que los tres actuaron de manera coordinada para exigir y recolectar el dinero. Y la ley salvadoreña ahí es clarísima, y a mí, sinceramente, me parece que hace bien. En la extorsión no existen los figurantes. El que llama, el que amenaza y el que va a recoger el sobre cargan exactamente lo mismo. Se acabaron los tiempos en que el que daba la cara caía solo y el resto se hacía el desentendido. Y llegó abril de 2024. La Fiscalía General de la República gira 3 órdenes de detención administrativa. Una para el excabo, una para el exagente, una para la mujer. Y ese día no fue un operativo bonito de una sola puerta pateada frente a las cámaras. Fueron 3 municipios distintos, al mismo tiempo, en el mismo minuto. Huayúa, en Sonsonate Norte, Izalco, en Sonsonate Este, y Santa Tecla, en La Libertad Sur. A Pérez Cruz lo agarraron en Huayúa, a Yesenia Elizabeth Meléndez, en Santa Tecla. Y aquí es exactamente donde la historia se pone rara, porque con el tercero pasó algo que casi no le pasa a nadie. Espere, ya llegamos ahí. Primero quiero que usted vea lo que salió de esos registros, porque un allanamiento cuenta la historia de un hombre mucho mejor que cualquier declaración que él pueda dar frente a un juez. Celulares, una laptop, 4 memorias, un vehículo Nissan color negro, con placas P870 y 2850, y 9 documentos únicos de identidad. 9. Léalo otra vez. 9 documentos de identidad en un caso donde solo hay 3 personas involucradas. Yo no le voy a decir de quién era cada uno de esos documentos, porque eso no lo aclaró nadie oficialmente, y en este canal nosotros no inventamos nada. Pero permítame pensar en voz alta un segundo junto a usted. ¿Para qué quiere alguien 9 documentos de identidad guardados en su casa? Uno lleva el suyo propio, a lo mucho el del cónyuge en la billetera. 9. Todo apunta a que ahí había algo mucho más grande que un simple cobro mensual a un solo empresario. Cabría preguntarse cuántas manos distintas pasaron por esas 4 memorias, y qué había guardado adentro, y si ese Nissan negro, estacionado frente a alguna casa cualquiera, fue lo último que vieron otras víctimas que nunca se atrevieron a hablar. Yo no lo sé con certeza, nadie lo ha confirmado todavía, pero, puchica, 9 documentos de identidad no se juntan por accidente. Y ahora sí, llegamos al tercero, el excabo Armando Alonso Meléndez Rodríguez. Cuando la fiscalía giró la orden de detención en su contra por esta extorsión, no tuvieron que salir a perseguirlo por ningún lado. No hubo cacería, no hubo puerta tumbada a patadas, no hubo grito de ¡alto ahí! En plena calle. ¿Sabe dónde lo fueron a notificar? En las Bartolinas de Conchalío, en La Libertad, porque ese hombre ya estaba preso desde antes. Lo habían capturado el 27 de marzo de ese mismo año, semanas antes, por otro caso completamente distinto. Imagínese la escena completa, un hombre sentado dentro de una Bartolina, ya encerrado, ya procesado, seguramente pensando que lo suyo ya tenía arreglo, que ya había tocado fondo, y que de ahí en adelante todo era subir cuesta arriba, y se abre la puerta de la celda, y no es su abogado el que entra, es la fiscalía, con un papel nuevo en la mano, para leerle un expediente del que él pensaba que ya nadie se acordaba. 1 de octubre de 2022. A cada cochino le llega su sábado, y a este le llegó 2 veces. Fíjese lo que ese detalle nos revela sobre el Salvador de hoy, porque a mí me parece que es lo más importante de todo este caso completo. En el país de antes, un caso viejo del 2022 se enfriaba solo dentro de un archivo hasta morirse ahí adentro. El expediente pasaba de escritorio en escritorio, el señor afectado se cansaba de esperar, el fiscal se cambiaba de trabajo, y a los 5 años ya no quedaba absolutamente nada. Hoy, un caso de octubre de 2022 lo alcanza a uno hasta dentro de la misma celda donde ya estaba preso por otra cosa. Dios tarda pero no olvida, y aquí, últimamente, ni tarda tanto, pero eso todavía no explica los 8 años de diferencia entre las condenas. Y aquí es donde por fin llegamos al centro de todo este caso. Los 3 cobraban exactamente del mismo bolsillo. A Pérez Cruz le cayeron 18 años,
A Yesenia Elizabeth Meléndez, 16 años. A él, 26 años. Y eso no lo explican ni las Bartolinas de Conchalío, ni los 9 documentos de identidad encontrados en el allanamiento. Junio de 2026. El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lee el fallo completo. Los 3 son declarados culpables de extorsión agravada. Y entonces llega la línea exacta que le hunde la vida entera a Meléndez Rodríguez. A él, y solamente a él, lo declaran además culpable de cohecho propio. Ahí está. Eso es exactamente lo que llevaba encima el excavo y los otros 2 no. El cohecho propio es un delito que en El Salvador solamente puede cometer un funcionario, un empleado público o un agente de autoridad, el que recibe dinero para hacer o dejar de hacer algo que le corresponde directamente por el cargo que ocupa. Los otros 2 cobraron como simples particulares. Él cobró usando lo que la institución le había puesto en la mano, y el tribunal se lo cobró completo, hasta el último centavo, 26 años de prisión, y $3,500 de responsabilidad civil que tiene que pagar de su propio bolsillo. Pérez Cruz y Yesenia Elizabeth Meléndez fueron absueltos en lo civil. Ellos van presos y hasta ahí llega su condena. Él va preso y encima paga. Ese es el segundo número que le prometí desde el principio del video. $3,500. Más de lo que la fiscalía calculó que se lucraron entre los 3 juntos. Porque a la hora de la verdad, la traición se cobra siempre aparte. El que agarra el dinero con la misma mano que el pueblo le puso el uniforme, paga doble. Y a mí me parece justo. Me parece completamente justo. Piense usted en el señor de los $700,000. Nunca vamos a saber su nombre real, y ojalá que así siga para siempre, porque su nombre es lo único que le queda intacto de toda esta pesadilla. Pero hoy ese hombre puede contestar el teléfono sin que se le cierre el estómago de miedo. Hoy puede abrir su negocio sin calcular cuánto le toca sacar ese mes para pagar la renta del silencio. Hoy duerme, y duerme tranquilo, porque un día de julio de 2023, decidió que ya no, que no pagaba más, y porque esta vez, cuando fue a denunciar, del otro lado del escritorio había alguien dispuesto a escucharlo, aunque los acusados llevaran placa encima. Esa es la diferencia real entre el país de antes y el de hoy. Y esa diferencia no cabe en ningún discurso bonito de político. Antes, denunciar a un policía era firmar su propia sentencia de muerte. Hoy, denunciar a un policía corrupto significa 26 años de cárcel para ese policía. Yo le voy a dejar una espina clavada, porque a mí también me quedó clavada. Si un excabo y un exagente le sacaron $21,500 a un solo hombre asustado, y en su casa aparecieron 9 documentos de identidad y 4 memorias llenas de quién sabe qué, ¿usted cree honestamente que ese empresario fue el único? ¿Cuántos más andarán todavía por ahí, callados, pagando en silencio, convencidos de que nadie les va a creer si hablan? Si usted es uno de ellos o conoce a alguien que esté pasando por lo mismo, se puede denunciar. Este señor lo hizo, y los 3 que lo apretaban están hoy contando los ladrillos del techo de su celda. Vamos a seguir de cerca todo lo que salga de este expediente, porque esto, se lo aseguro, todavía no está cerrado del todo. Suscríbase al canal y active la campana para no perderse la siguiente parte de esta historia. Y ahora dígame usted en los comentarios, ¿a quién le tiene más rabia? ¿Al que extorsiona con una pistola en la mano? ¿O al que extorsiona con un carnet de policía en la bolsa? Quiero leer su respuesta.